que en general en la mayoría de los ejercicios me dicen que son fuertes, no solamente diciéndome, oye, es fuerte, sino dándome la cara, lo vemos, pero hay algunos ejercicios que no, los titulares ideales normalmente no me dicen si son fuertes o débiles. Bueno, los ejercicios fuertes lo que les... Bueno, son estos, vamos a poner el primero. Son el clorhídrico y sus amigos son sus amigos de grupo, excepto el flúor, o sea, el grupo de los halógenos, el cloro, sin el flúor no es fuerte. El bromo y el yodo, los amigos conocidos. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, más o menos son los ácidos famosos, y el perclórico. Más o menos, pero yo digo que normalmente sí que no lo dicen. Bueno, lo que le pasa a un ácido fuerte, distinto a lo que le pasa a un ácido débil, es que un ácido fuerte, por ejemplo, el HCl, cuando lo metemos en agua, le pasa lo que hemos dicho antes, pero no está en equilibrio. Es decir, todos los átomos, todas las moléculas de ácido clorhídrico se transforman, todas, se transforman en esto. Es decir, todas las moléculas de ácido clorhídrico se rompen. Entonces, si aquí había 1000 moléculas, pues aquí va a haber 1000 moléculas. Si aquí había 100 moles, aquí va a haber 100 moles. Siempre. En los de equilibrio, sí, o sea, en los ácidos fuertes, siempre es así. Con lo cual, por estequiometría pura, si yo aquí tenía una molaridad, aquí no había nada, y aquí no había nada, porque en principio, obviamente, la reacción no había empezado, todo esto se va a gastar. Molaridad, recordad que es el número de moles partido por el volumen. O sea, que decir, por ejemplo, 5 moles por cada litro que haya. Pues si hay 2 litros, pues habrá 10 moles. Si hay 3 litros, pues habrá 15 moles y así. Entonces se habla en contexto de molaridad. Si aquí había 7 moles por litro, aquí no había nada, aquí no había nada, y cuando ha pasado el tiempo, todos estos han desaparecido y han aparecido aquí. Es decir, esto se ha roto, esto ha aparecido, esto ha aparecido. ¿Por qué no hablamos del agua? Bueno, porque en el tema de equilibrio ya os expliqué que aquellos que no sean disoluciones o gases no se tienen en cuenta. Entonces, para este tipo de cuentas, claro. Entonces, como el agua es un líquido, pues no se tiene en cuenta. Se pone en la reacción, pero no se hace ninguna cuenta con ella. Esto en cuanto a los ácidos fuertes. ¿Cómo sería entonces un ácido débil? Que son el resto. Los ácidos débiles son todos aquellos que no estén aquí. Ácidos débiles. Que son el resto. Resto de ácidos. ¿Vale? Pues parecido. Vamos a poner uno muy famoso, que es de lo que más supone. El CH3, OH, que es el ácido acético. Entonces, el ácido acético le va a pasar lo mismo al juntarse con el agua. Va a perder los hidrógenos y se va a quedar H3, CO menos, más H3 o más. Igual, el orden es lo mismo, pero lo que le pasa a los ácidos débiles es que estos sí que entran en equilibrio. Es decir, que cuando tenemos una cantidad de estos, al principio obviamente hay una molaridad, aquí no hay nada y aquí no hay nada porque no ha empezado, cuando va pasando el tiempo y van apareciendo de estos, a la vez que esto se descomponen estos dos forman este. Entonces entran en equilibrio como el tema de equilibrio. Así que habrá una cantidad aquí y otra cantidad aquí. Bien. Esto se podría hacer exactamente igual que hacemos los ejercicios de equilibrio. Es decir que hay un número de moles, en vez de con molaridad, ponerlo así, número de moles, nada, número de moles menos X, y aquí aparecen X y X. Pero a mí no me gusta así, porque luego hay que hacer muchas cosas con concentraciones, y además, en estos ejercicios, siempre suele aparecer el grado de disociación. El grado de disociación es un concepto de equilibrio que solamente ocurre con aquellas moléculas que, cuando hay una, se parten en dos, porque el agua ya os digo que no cuenta. Entonces, cuando una cosa se parte en dos, se dice que se disocia. No todas las reacciones son así. A veces son dos cosas que forman una, o dos cosas que forman otras dos, hay reacciones de todos los tipos. ¿Bien? Pero estas, las de ácido-base, siempre son reacciones de disociación. Entonces, es más fácil hacerlo con el concepto de disociación. Ya de paso lo explico. Entonces, tendríamos aquí una cantidad, una polaridad, aquí no hay nada, y aquí, digamos que el concepto de disociación quiere decir es como un porcentaje. Bueno, es un porcentaje. Y yo te digo, por ejemplo, que de los moles que hay aquí, el 20% pasan para allá. Con lo cual aquí se queda el 80%. Bien, en vez de hablar
de un tanto por ciento se habla de un tanto por uno, que es lo mismo. O sea, mentalmente es un poquito más complejo, pero es lo mismo. Es decir, si yo hablo de un 20%, lo mismo que decir que un 0,2. 20 de cada 100 o 0,2 de cada uno. Entonces, eso es el grado de disociación. Por ejemplo, si yo te digo que está disociado, normalmente son muy pequeñitos, los grados de disociación. Un 2% significa que es un 0,02. Entonces, si yo en una habitación tuviese 100 personas y me dijesen, por ejemplo, que el 20% sale de la habitación, para saber cuántas personas salen de la habitación, yo multiplicaría 100 por 20 y dividirlo entre 100, o sea, que salen 20. Y para saber cuántas se quedan, o bien lo resto, o bien como salía el 20%, se queda el 80%, entonces multiplico 100 por 80 y entre 100, o 100 por 0,8, que es lo mismo. Bien, con ese concepto hablamos de esto. Entonces, si yo tengo un alfa de un 2%, ¿sí? Aquí, eso es la cantidad de moléculas de ácido acético que se van para allá. ¿Cuántas se quedan? El resto. Si esto era un 2%, pues se quedará un 98%, ¿no? Pero si era un 0,02, lo restaré de 1. Entonces haré 1 menos alfa son los que se quedan aquí. Eso multiplicado por la molaridad, o sea, es decir, si esto era 100 y esto era 20%, pues aquí se queda el 80%, entonces quedaría el 80. Entonces, si yo multiplico lo que había por 1 menos alfa, teniendo en cuenta que alfa ya lo hemos dividido entre 100, cuidado con eso, eso pasa siempre, eso no vas a equivocar, ¿vale? Me da lo que queda, eso es lo que queda aquí, sin disociar. ¿Cuánto se ha disociado? Pues directamente lo que había al principio, pero por alfa, porque alfa es lo que se disocia. 1 menos alfa es lo que no se disocia, o sea, lo contrario. ¿Vale? Entonces, como además esto es un ejercicio de equilibrio, pues tendrá su K, como todos los ejercicios de equilibrio. Entonces, la K de ácido base, en vez de llamarse K sub C, la sub C se llamaría K sub A, simplemente porque la K del ácido es el mismo concepto. Y dijimos que las K eran las molaridades, las concentraciones, ¿no?, de los productos en el equilibrio, o sea, sería M alfa por M alfa, elevados a lo que hay aquí, pero a vuestro nivel no van a poner números, pero bueno, se elevaría como hacemos con el equilibrio, partido, ya no lo parto el volumen, fijaros que ya no lo parto el volumen, porque ya es molaridad, y la molaridad ya es moléculas entre volumen, ya lo he hecho, se supone. O sea, aquí ya no va el volumen, en estos ejercicios cuando utilizo molaridad. Y aquí iría este, o sea, M por 1 menos alfa. Esta sería la ecuación de equilibrio, de la constante de equilibrio de los ácidos débiles. Esta no tiene, obviamente, porque como no está en equilibrio, no hay constante de equilibrio. La de los ácidos fuertes. Entonces, lo que suele ocurrir aquí, el 100% de las veces... Ricardo, una cosa, es que lo veo súper borroso. ¿Puedes decirme lo que pone K sub A es igual a...? M por alfa por M por alfa, partido de M por 1 menos alfa. Vale, gracias. A ver, Ana, si lo ves borroso tienes que salir de la llamada y volver a entrar, porque el mío va bien, seguro. Eso es que tu conexión va... Vale, vale. ¿Vale? Vale, pues Y me si no, salgo pues y no entro. tiene mucha paña. Vale, entonces, lo que suele ocurrir aquí, 100% de las veces, excepto algún problema que me lo pidan, es que la K es tan pequeña en los ácidos débiles que matemáticamente este número es despreciable. No hay un consenso completo, pero en principio se entiende que si K es menor que 10 elevado a menos 4, en algún libro viene menos 3, yo diría menos 4. Pero era igual. 1 menos alfa sería despreciable. O sea que la mayoría de las veces esto se tacha. Siempre que me den la K base. Luego, una M de arriba con una M de arriba también se tacha, porque sí, no tiene que ver con eso. Eso sí que va a ocurrir absolutamente siempre. ¿Cuándo no se tacha esto? Cuando no me den K. Es que si no me dan K, yo no puedo asumir que es muy pequeño, porque ni siquiera lo sé. Entonces, pero cuando no me dan K y me la piden, eso no es ningún problema, porque no voy a tener que hacer ninguna cuenta especial con esto, simplemente meterlo en la calculadora, así que no me va a dar problemas. Me va a dar problemas cuando yo tengo que averiguar alfa o algo así, entonces sí. Vale, entonces la cuenta suele quedar así. M por alfa cuadrado. ¿Bien? Y de aquí se puede despejar alfa, etcétera, etcétera. ¿Vale? No siempre, pero siempre. Lo que pasa es que cuando vayamos a hacer esto en un examen tenemos que indicarlo. No vale poner directamente esta fórmula porque nosotros queramos.
Escribimos esta fórmula, tachamos y explicamos que estamos tachando esto por esto. Lo ponemos, lo escribimos. No vale ponerlo así porque sí, siempre lo vamos a escribir. Vale. Cuando hablamos de ácidos, ¿sí? Una forma de medir la cantidad de protones que hay en el medio sería el pH. ¿Bien? El pH es menos, es una cuenta para medir eso, menos el logaritmo de la concentración de protones. Es decir, en el caso de que sea un ácido fuerte, siempre sería pH menos el logaritmo de M. Claro. Y si es un ácido débil, pues el pH será menos el logaritmo de M por alfa. Dependiendo del tipo de ácido que sea. Obviamente es mucho más fácil un ejercicio de ácido fuerte